violencia de los enfrentamientos entre policías y saqueadores no da tregua, pero en este caso se cobró la vida de un joven de 16 años. Ocurrió esta tarde, en Villa 9 de Julio, tras una barrida policial que intentaba evitar que otro minimercado fuera saqueado. Parecería ser que es por heridas de bala o perdigones. Y superficialmente he visto uno o dos que aparentemente pueden ser impactos de bala, ¿no? David Moreno murió en Villa 9 de Julio. La crónica señalaba que estaba con un amigo viendo cómo un grupo de personas intentaba saquear un supermercado y una bala de la policía, una bala de plomo. Utilizaron una bala de plomo para reprimir y la ligó este pibe, que realmente no tenía absolutamente nada que ver con esa historia. La violencia ya nos había ganado. Evidentemente era muy difícil no intuir una salida para este conflicto que fuera la que tuvo finalmente. Un De la Rúa que dicen, a ver si alguien recuerda este dato, estuvo esperando hasta último momento una nueva ayuda del Fondo Monetario Internacional. Como esta finalmente no apareció, no le quedó otra más que renunciar. Sí, así fue. Tal cual. Ahora, porque no se habían cumplido las metas fiscales. está bien, pero digo, estar al límite del abismo o en el abismo mismo, esperando que llegara la plata como salvaguarda de la continuidad de su gobierno en medio de una masacre que ya le costaba la vida a la gente, a los propios argentinos, era, me parece, que una cosa impresentable, ¿no? ¿No es así, Valeria? Sí, bueno, ese gobierno fue un fracaso desde antes, ¿no es cierto? Las medidas que imponía el Fondo Monetario Internacional ya se habían hecho ver desde el inicio, porque el gobierno de la Rúa asumiendo la convertibilidad, no pudiéndola sostener y teniendo que endeudarse. Con casos de corrupción. Con casos de corrupción, porque tienen que vender un paquete de superávit y de ahorro, y en el que incluyen la reforma laboral. Reducciones a los docentes universitarios, muy famosa de López Murphy, que ahora lo tenemos otra vez diciendo lo mismo. Otra reforma, otra reducción que hace Patricia Bullrich, que propone, que reduce 13% las jubilaciones. Ahora la tenemos de candidata, otra vez, despidos en el Estado. Y todo eso forzado por el Fondo Monetario, que exigía unas medidas que llevan incluso a votar esa famosa ley de flexibilización y pagarles a los legisladores, a los diputados. Lo que pasa es que el Estado no podía emitir, no había forma, porque se lo prohibía la ley de convertibilidad, la caja de conversión. Es que porque era emitir dólares. Eso estaba establecido por ley. Por lo tanto, tenía dos caminos el gobierno de la Rúa: o endeudarse y esperar a que el grifo siguiera abierto. Y la plata del Fondo Monetario que no llegó. Exactamente. O y la recortar. otra, eran tres caminos: endeudarse, recortar brutalmente, como estaba ocurriendo. Y el primer camino que nos tenemos que remontar al comienzo del gobierno, el primer camino que eligió, que a De la Rúa le pareció el menos brutal, fue una reforma a la ley tributaria que implicó un aumento del IVA, que implicó un aumento del impuesto a las ganancias, la famosa tablita de Machinea que estuvo vigente hasta el año 2008. Ese fue el primer camino que eligió, que era uno de los tres caminos que tenía. Los otros dos fracasaron. Y un recorte como el que apuntabas, Valeria, feroz realmente. El recorte para las universidades era verdaderamente dramático. Humberto, y desde el punto de vista, me imagino, de las pequeñas y medianas empresas, estaban todas fundidas. Era un caos, claro, porque acordate que, bueno, hoy sigue vigente. Nosotros vivimos del mercado interno. Entonces, en ese momento no había forma, porque no había circulante, no había capacidad de compra. Lo poco que había se cuidaba, no tenías precios relativos en cuanto a qué insumos comprar, cómo facturar. Te cambiaba absolutamente toda la ecuación. Entonces, no teníamos, y con una invasión de productos importados. Entonces, fueron cayendo. El proceso más claro de la pyme es que primero empieza a resignar rentabilidad, después empieza simplemente a cambiar el dinero, después se endeuda y por último tiene que cerrar. El día 20, una protesta tremenda
con muchísimos muertos, con una cuestión totalmente inmanejable que iba a llevar precisamente a la renuncia de Fernando de la Rúa. También a una causa judicial por la represión que involucró a varios funcionarios, entre ellos a quien fue gobernador de Córdoba y después fue ministro del Interior, Ramón Bautista Mestre. Pero recordamos la protesta del día 20. El 20 la gente inundó las calles del país, pero el epicentro de la protesta fue otra vez la Plaza de Mayo. A la mañana llegan a la Plaza de Mayo manifestantes de distintas procedencias. Se retira la caballería, se pone la custodia allá y la gente que pueda venir a la plaza si quiere cantar y gritar todo lo que quiera. El jueves es el día en que las madres de Plaza de Mayo hacen su ronda. ¿A dónde está el comisario? La caballería de la policía llega con orden de desalojar la plaza. Se desata entonces una batalla entre civiles y policías por ocupar el centro de la ciudad. Eran miles y miles en la plaza y millones los que lo veían por televisión. La represión cada vez era más dura. Gases, balazos, policías uniformados o de civil. A caballo, a pie, en motos, en autos que recorrían la ciudad disparando contra todos. Murieron 39 personas como consecuencia de la represión. 9 de ellas tenían menos de 18 años. Y por el último dato que se podía observar, la juventud tuvo una participación realmente muy importante. Gente de todas las edades se veía afectada desde el punto de vista que quieras, y allí estábamos prácticamente los argentinos sumidos en esta desesperación. No extrañó que, no llegando un dinero que esperaba Fernando de la Rúa, un salvoconducto del Fondo Monetario Internacional, presentara la renuncia en este mensaje que ahora vamos a ver. Y con la Plaza de Mayo ardiendo de violencia, el presidente entendió definitivamente que debía abandonar el poder. Acompañado por Rodríguez Giavarini, redactó de puño y letra una renuncia de 3 párrafos donde pidió a Dios por su patria. 19:53 minutos, 2 años y 10 días después de que asumiera el presidente Fernando de la Rúa, luego de haber renunciado, se va en helicóptero. Y abajo en la plaza, la gente comienza a festejar. Se fue de la Rúa y empezó otra película que también fue sorprendente porque la resolución fue a los tumbos. Pero una vez que se fue Fernando de la Rúa, ¿nos quedamos con qué? A mí me parece interesante que el Congreso, el sistema político aguantó institucionalmente esto, no había vicepresidente y se... Claro, había renunciado Chacho Álvarez por el caso de corrupción. Claro. Y sin embargo se siguió con las reglas de la sucesión, pero antes que eso yo pensaba, esa plaza está a pocas cuadras del Congreso y hay crónicas de la época, inclusive Cristina Fernández ha contado que ella era diputada, si no me equivoco, en ese momento, cómo estaban encerrados, que temían ese momento, cómo el Congreso no era un lugar era como un lugar muy especializado y secreto de la política argentina, no era un lugar de debate como después, creo yo, a partir del 2008, con la discusión del campo, se convirtió realmente en un ágora, en un lugar de discusión, un lugar de acceso, en una asamblea de ideas distintas, ¿no? En este caso era, bueno, el órgano de producción de leyes, pero donde se validaban todas estas cosas que estaban ocurriendo. Entonces, era un gobierno muy débil, que tampoco tenía una trama fuerte político-partidaria, ¿no? Y la vez que quisieron aprobar algo, lo hicieron a través, según se denunció, con un sistema de coimas que terminó
como decíamos, provocando la renuncia de Carlos Chacho Álvarez. Pero habíamos visto que en el marco de todo esto hubo un par de fenómenos, como por ejemplo el que se vayan todos, que se convirtieron en asambleas, pero que en algún momento empezaron a desaparecer. ¿Por qué, Humberto? Las asambleas y el que se vayan todos era la expresión más clara de una desconfianza hacia la situación, hacia las autoridades elegidas y a una organización propia que nos dábamos de debate, de discusión, de tratar de encontrar una salida. Se van disipando poco a poco y va perdiendo su peso específico en la medida en que el gobierno nacional empieza a organizarse y empieza a dar respuestas concretas como para poder gestionar. En ese momento, en rigor de verdad, teníamos propuestas un poco descabelladas en el sentido de que descreíamos absolutamente de todo manejo institucional. Casi estaríamos en la época, digamos, de un caos hacia la anomia, porque nada nos conformaba, no confiábamos en nadie y no queríamos que nadie nos viniera a decir qué era lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿y por qué no se organizaron como partido o como fuerza política? Hubo intentos. En ese momento, cuando termina de disiparse todo el proceso asambleario, era en el 2003, 2002, 2003, cuando ya empieza el proceso de elecciones, ¿sí? Y ahí cada uno fue encontrando un camino donde encajar nuevamente en la vida institucional. Pero el dato más significativo, yo creo que el aprendizaje que no deberíamos haber perdido es ese grado de intercambio entre nosotros, de ayudarnos entre nosotros y juntos como ciudadanos tener una mirada crítica hacia el Estado. Volvimos otra vez cada uno a ocuparse de sus propios negocios, de sus propias cuestiones particulares y le volvimos a dar al Estado la responsabilidad de que nos solucione los problemas. No ha vuelto a ocurrir, ¿no? Esto de la iniciativa popular para buscar salidas. Pero al menos en el ámbito nuestro, yo lo veo claramente en estos momentos como los distintos asociados que tenemos en las distintas pymes, empezamos a juntarnos de nuevo porque empezamos a tener un común denominador en el cual no encontramos una respuesta adecuada a una situación por demás avasallante. Pero quizás el aprendizaje fue que no es que se vayan todos la solución, sino que la solución es que el que esté a cargo no quede solo, sino que esté... no te digo controlado porque es una palabra... O respaldado para... Pero que realmente haya un espíritu crítico sobre las medidas y sobre todo lo que estamos logrando ahora es que el gobierno, el funcionario que tenga que tomar una medida nos empieza a consultar, cosa que antes no existía. No existía. Nosotros nos enterábamos por los diarios y lo que ahora sí hemos encontrado en todos los funcionarios, en los distintos estamentos, es una mayor permeabilidad a escuchar, ¿sí? Cuáles son los planteos, no solo de los grandes grupos económicos, que eso siempre estuvieron, sino empezar a escuchar un poco a los que estamos en el entramado mismo de la sociedad y por lo tanto tenemos más claro cuáles son las posibilidades. Lo cual no es poca cosa porque recordamos siempre que los funcionarios que están en la administración, que sea a nivel nacional, en las provincias, en las municipalidades, son empleados nuestros. Así es. Nosotros los ubicamos en ese lugar a través de nuestro voto, por lo que decimos siempre que es importante la participación. Gustavo Di Palma, Valeria Brusco, Humberto Spachesi, ha sido un placer. Lamento haberme quedado sin tiempo para seguir repasando todo lo que ha dejado esta crítica situación que vivimos en el año 2001 y esperemos, evidentemente lo deseamos todos, haber aprendido lo suficiente como para que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos para el final.